¿Quién está contento de estar en la casa del Señor? Amén. Y bueno, como dijo el pastor, ayer los hermanos de Caleb me pegaron los achaques. Hoy amanecí como si me hubiesen dado una paliza. Y yo llego aquí a la iglesia y le pregunto, ¿cómo amanecieron? Bien. Las rodillas bien. Y entonces me engañaron ayer. Pero bueno, fue un día cargado de muchas bendiciones. Habían algunos, ¿verdad?, que no habían conocido nunca la Colonia Tovar. Y bueno, fue una bendición poderlos llevar. Así que si usted tiene 62 años, hermano, o más, no le dé pena. Hable conmigo privadamente o con mi esposa y dice, yo tengo 62. Y usted se incluye al grupo Caleb porque, aunque usted no lo crea, aunque es un club de abuelos, hacemos actividades para chamos. Aunque usted no lo crea, estamos planificando, aún el pastor no sabe, no le he dicho, pero estamos planificando el próximo año ver si hacemos una especie de retiro con nuestros abuelitos de la iglesia, ¿verdad? Tener una noche con ellos, en un tiempo para darle principios de la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, yo quiero que usted sepa que si el mundo trata mal a nuestros abuelos, acá en la iglesia usted tiene un manantial donde va a recibir bendiciones. Amén. Así que bueno, ore por este ministerio para que crezca, para que el Señor lo bendiga. Yo me preocupo porque en estos días alguien me dijo, yo le digo, ¿qué edad crees tú que tengo? Y me dijo 37. Yo dije, naguará, yo me voy a salirme de ese ministerio de Caleb porque creo que me están pegando eso. Pero, hermanos, de verdad los quiero mucho en el Señor. Para mí es un privilegio junto a mi esposa poder tener este hermoso ministerio y agasajarlo. Yo, hermanos, pienso bíblicamente. ¿Cómo es eso? La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Y yo le digo a mi esposa, no importa, si sea en el mutuauxilio, cuando yo esté viejo, por lo menos que alguien se haga cargo del ministerio Caleb. Amén. Y me dan chicharrón, por si acaso. Pero bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo. Le pido que vaya a su Biblia, el libro de Santiago, que es la epístola que hemos estado estudiando. El libro de Santiago, capítulo 1, por favor. Vamos a leer el versículo 13, ¿ok? 13 y 14, recuerde que estamos hablando, hemos comenzado a hablar desde hace 2 semanas acerca de la tentación en la vida del creyente y quedamos en el versículo 13. Cuando está ya me da un fuerte amén, por favor. Dice el versículo 13, vamos a leer hasta el 15 para dar continuidad al tema. Leemos, sígame allí con su vista, dice así la palabra del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga, perdón, es desde el 12 es donde quiero comenzar, dice allí, bienaventurado el varón, que dice, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, ¿y qué más, hermanos? Seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, dice allí, siendo consumado, da a luz la muerte, ¿ok? Y ya hace 2 semanas comencé hablando, hermanos, sobre este tema de la tentación, y creo que, bueno, el Señor conoce nuestras necesidades, y vienen meses donde todo cristiano es tentado, ¿ok? De alguna manera, sea tentación familiar, hermanos, sea tentación por tradición. Tal vez usted está nuevo creyente acá, usted tiene poco tiempo en la iglesia y en su familia está acostumbrado al brindis familiar. ¿Ok? Bueno, no, pastor, el 24, el 31 hacemos un brindis familiar. Bueno, yo no quiero que usted se sienta avergonzado, pero la palabra de Dios enseña en contra del licor. ¿Ok? Dice que un poco de levadura, leuda toda la masa. Entonces, esta tentación familiar puede verse o puede hacernos hacer algo incorrecto, pero por falta de conocimiento. Hemos también aprendido que cuando hablamos de la tentación, hermanos, es una prueba, ¿ok? O no es una prueba del Señor, sino dice situaciones diseñadas por Satanás para destruir nuestra vida. Yo quiero que usted entienda, como dice el versículo 13 de Santiago 1, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y yo quiero que usted sepa, como dije unas semanas atrás, que Dios, hermanos, no lo pone en la licorería. Oye, Señor, ¿pero qué pasó? Yo estaba durmiendo y amanecí en la licorería, el que no puede más, así se llama la licorería aquí en Venezuela, el que no puede más, el que se quedó sin plata, ¿ok? El amanecido. Bueno, el Señor, mi querido hermano, no lo pone allí. Oye, Señor, me pusiste esta tentación, me pusiste este dinero aquí que no es mío, ¿cómo hago? Realmente no fue Dios.
La semana pasada, o hace 2 semanas ya, porque la semana pasada no estuve, hablé de un testimonio de un hombre que nunca había engañado a su esposa. La engañó una sola vez, hermano. Una sola vez la engañó y ese pecado para él quedó oculto. Ok, nadie supo. Bueno, con el pasar de los años, su esposa se le detectó una enfermedad de transmisión sexual. Y resulta, hermanos, que este hombre había quedado infectado o había tenido esa enfermedad luego de haber estado con una mujer que no era su esposa. Muchos años después. Hermanos, y a veces uno peca y uno cae en la tentación que pone Satanás y piensa que nada va a pasar, hermano. Usted no sabe si va a tener consecuencias ahorita o en el futuro. Usted no lo sabe. Pero quiero continuar el día de hoy en el versículo 13 que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Quiero hablar, hermanos, de las fuentes de tentación en nuestra vida. Aprendimos también que la tentación o el ser tentado no es pecado. Amén. El Señor Jesús fue tentado. ¿Recuerdan dónde fue tentado el Señor Jesús? En el desierto. Y dice la Biblia que Satanás se apartó por un poco de tiempo. Eso quiere decir, si usted acá el día de hoy está siendo tentado, hermanos, pero no por su culpa, no por sus decisiones, usted no se sienta mal, usted pídale fuerzas al Señor para vencer esa tentación, amén. Pero tenemos que examinar por qué estoy siendo tentado. ¿Cuál es la fuente de mi tentación? Bueno, debemos entender que no todos tenemos las mismas luchas, no todos tenemos las mismas fuentes de tentación, hermanos, y hay 3 cosas en las cuales, por las cuales somos tentados. Y yo quiero poco a poco ir examinando cada una de ellas, pero la principal, la primera que voy a hablar, hermanos, es la persona que usted ve todos los días frente al espejo. Mire, como pastor, yo creo en Satanás. Amén. ¿Alguien acá cree en Satanás? Amén. Gracias. No le dé miedo, hermanos. Nosotros creemos en Satanás. ¿Alguien acá cree que el mundo es peligroso? Amén, ¿verdad? Y uno, hermanos, le enseña a los jóvenes que el mundo está lleno de maldad. Mire que lo que el mundo ha creado está depravado, está dañado. Y es cierto, hermanos. Uno cree que Satanás anda como león rugiente buscando a quien ¿qué? Devorar. Pero, hermanos, yo creo que los principales problemas que vive un cristiano cuando es tentado o peca no es culpa de Satanás y muchas veces no son culpa del mundo, hermanos, es culpa de nuestra carne, ¿ok? De ese cuerpo mortal que nos acompaña luego de ser salvos, que está viciado con los deseos de nuestra vida pasada, ¿ok? Está viciado, hermanos, con pecados antiguos, de prácticas de muchos años. Mire, algo que usted practicó por muchos años, llegó a los pies de Cristo, lo venció, hermanos, pero su carne, ¿alguien tiene carne acá? Bueno, levante la mano. Acaba de levantar la carne, ¿ok? Si usted, hermanos, debe entender que la lucha con nuestra carne no es una lucha de un año, es una lucha para toda la vida, hermanos. Mire, si a su carne anteriormente le gustaba el chisme, le voy a decir algo el día de hoy, todavía le gusta el chisme, pero usted lo ha matado con palabra de Dios, usted lo ha matado con devocionales, usted lo ha matado con decisiones, pero a su carne le gusta el chisme. Mire, pastor, es que es algo que no controlo, pastor. ¿Verdad? Es que, mire, es un impulso que siento de los pies hasta la lengua cuando quiero hablar de un chisme. Bueno, hermanos, eso es algo que a su carne le gusta. Tal vez a su carne, hermanos, le gusta no solamente el chisme, le gusta también ver cosas incorrectas, hablar mal de otras personas, porque el chisme y hablar mal de otras personas son cosas muy diferentes. Pero vaya conmigo a Romanos 7:24, por favor. Romanos capítulo 7. Vamos a ver la primera fuente de pecado o de tentación, perdón, y es nuestra carne. Romanos capítulo 7, versículo 24. Cuando esté allá me da un fuerte amén, por favor. Dice, vamos a leer desde el 19 hasta el 24. Acá el apóstol Pablo está describiendo su carnalidad, ¿ok? Está describiendo lo que él luchaba. Porque en el versículo 14 del capítulo 7 él dice, porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual. ¿Están ahí conmigo? Romanos 7:14. Dice, la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. No quiere decir que el apóstol Pablo estaba practicando el pecado, pero él, hermanos, reconocía que su carne era pecadora. Miren, muchos cristianos
Viven en pecados porque le ha costado o no reconocen que su carne le gusta el pecado, hermano. Y el apóstol Pablo acá dice, mira, yo soy carnal, yo soy vendido al pecado. Él está hablando de su carnalidad, de su cuerpo, de su antigua naturaleza. Versículo 15, mire lo que dice conmigo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Acá hay muchos que han tomado este versículo para justificar, no, pastor, lo que pasa es que yo soy como Pablo. ¿Cómo es eso? Yo hago lo que no quiero. Es que, verdad, pastor, yo no quería escribirle a esa persona, pero es que lo que yo no quiero, eso hago. No, el apóstol Pablo acá está hablando de esa lucha con su carne, hermanos, que como todo pecador, porque el apóstol Pablo fue igual de pecador que usted y que yo, amén, un gran hombre usado por Dios, pero fue pecador. Hermano, él está hablando que en esos momentos, tal vez de desánimo, esos momentos donde su carne se levantaba, como todo cristiano, él se sentía mal por hacer lo que su espíritu no quería hacer. Y todo cristiano, hermanos, escuche bien, debe sentirse mal cuando peca. ¿Cómo sé que soy salvo, pastor? ¿Porque uso corbata? No. ¿Cómo sé que soy salvo, pastor? ¿Porque voy los domingos a la iglesia? Tampoco. Pastor, ¿cómo sé que soy salvo? Porque es que yo hablo bien. No, hermanos. Usted puede reconocer o puede saber si es salvo cuando usted peca y usted se siente la peor persona del mundo, aunque nadie lo haya visto. Mire, esos pecados ocultos que nadie ve, pero usted siente que todo el mundo lo vio. ¿Hay aquí algún cristiano, verdad, carnal, pecador, que ha sentido eso? Amén. Hermanos, ahí usted dice, y no es su conciencia, el Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros y nos dice, ¿qué estás haciendo? Y están esas alarmas encendidas. Sigo leyendo, versículo 16. Y si lo que quiero, esto hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 19 ahora, por favor. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Eso qué? Eso hago. Acá está hablando el apóstol Pablo de sus luchas. Versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Qué dice a continuación, hermanos? Sino el pecado que mora en mí. Hermanos, menos mal que el apóstol Pablo fue inspirado por Dios y no era un cristiano, ¿verdad?, que se tomaba las cosas para justificarse. Porque muchos creyentes, hermanos, que tienen una vida desenfrenada, una vida piadosa, pero llena de pecado, hermanos, dicen, no, lo que pasa es que no soy yo. De verdad, es el pecado que mora en mí, no, hermanos. Usted decide si permite que su carne se levante o no. Dice la Biblia que es una lucha entre las dos y estas se oponen para que no hagáis lo que queremos. Mire, cuando su carne quiere pecar, ¿qué dice el Espíritu Santo? No. Hermanos, cuando usted quiere hacer algo incorrecto, ahí está el Espíritu Santo, pero el versículo 21 dice así, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, ¿qué dice ahí, hermanos? Me deleito en Dios. Y está hablando, hermanos, de el Espíritu Santo. Mire, usted y yo nos deleitamos en las cosas espirituales. Usted y yo, hermanos, nos deleitamos a leer la palabra de Dios porque somos salvos. Amén. Yo quiero que usted entienda eso. Pero el versículo 23, y es lo que voy a explicar esta mañana, el apóstol Pablo recuerda algo que muchas veces los cristianos olvidamos. Mira, y usted puede tener acá muchos años de ser salvo. Usted puede tener acá, tener una posición. Bueno, yo soy el líder de líderes, de líderes, de líderes, de líderes, de líderes. Bueno, hermanos, le quiero recordar esta mañana que la principal fuente de tentación en su vida es su carne, hermano. Y por eso quise que estuviesen los jóvenes acá, porque nuestra carne no tiene edad para tentarnos. No es que no, lo que pasa es que los hermanitos de Calé, como su carne es más antigua, tiene más pecado, para no decir vieja, ¿verdad? Porque a veces uno ve, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá, pasa por aquí Josué, que es el más pequeño acá de la iglesia general, ¿verdad? Ahí viene, él viene vestido, hermano, espiritualmente, ¿ok? Viene, usted lo ve guapo, ¿verdad? Con sus lentes, un hombre inteligente, feo pero inteligente. Hermanos, y usted dice, oye, ¿qué pecado puede tener Josué? Si es un jovencito que está comenzando la vida, ¿cierto o no? Usted dice, oye, pero, pastor, Josué tiene cara de santo. Hermano, pero usted no lo conoció, no, mentira.
Pero usted pone al hermano Lucena, no lo voy a hacer pasar acá, hermano Lucena, pero dice, uy, el hermano Lucena sé que tiene tremendos pecados. ¿Por qué no? Porque ha pasado más años. Hermano, no se trata, yo quiero que usted entienda, cuando dice el versículo 23, que veo otra ley en mis miembros que dice que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermano, el apóstol Pablo no está hablando de edad, está hablando de una naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene, sin importar edad, sin importar género. Hermano, usted puede ser hombre o mujer. Bueno, no, pastor, los hombres son más pecadores que las mujeres. No, hermano, dice la Biblia allí que en mis miembros, y yo quiero abrirle sus ojos en esta mañana, que su carne, no importa la edad que tú tengas, levanten la mano los jóvenes, por favor. Tu carne, levanten la mano los hermanos, los jóvenes mayores ahora. Jóvenes mayores, ok. Tu carne, ahora los adultos que no son de Calais, si no la levanta eres de Calais, ok. Los adultos que no son de Calais, hermanos, tu carne, y los de Calais, ¿dónde están los de Calais? Bueno, tu carne, hermanos, escucha bien, es la principal fuente de tentación que hay en tu vida. Hermanos, puedes sentarte, yo te voy a llamar para que representes a la carne, a lo malo, a lo pecador. Hermanos, dice ahí el versículo 23 del apóstol Pablo, y yo quiero que usted se coloque en el lugar del apóstol Pablo, un hombre, hermanos, yo creo que casi que toda su vida fue espiritual, luego de ser salvo, pero él le dice ahí, hermanos, hay una ley que me lleva cautivo. Hay una ley, hermanos, con la cual batallo. El versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando, hermanos, de sus tentaciones, de esas debilidades que lo acompañaban. Pero el versículo 25, hermanos, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y está hablando porque Él lo libró, hermanos. El 25 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, ¿a qué? A la ley del pecado. Hermanos, el apóstol Pablo, yo creo que el éxito de su vida como cristiano, no ministerial, el éxito de su vida como cristiano fue entender, hermanos, que en su cuerpo hay una naturaleza espiritual, que es el que es salvo, el que es creyente, el que tiene el Espíritu Santo, pero él también dijo, en mí habita una naturaleza carnal que si yo me descuido va a ser la fuente de mi caída como cristiano. Mira, hermanos, no se trata, y yo quiero que usted entienda, que no se trata de no tener disfrutes como hijo de Dios. Mire, usted puede disfrutar muchas cosas como hijo de Dios. Usted puede, hermanos, pasear. Usted puede, hermanos, estar en compartir. Usted puede tener mucho tiempo feliz como cristiano, pero no es darle riendas sueltas a su carne, hermano. Mire, el apóstol Pablo dice el versículo 23, veo otra ley en mí. Yo quiero que usted en esta mañana entienda, hermanos, que usted está en una batalla constante como cristiano. Mire lo que dice Romanos 8:12, por favor. 8:12, ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 12. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos. ¿A quién dice ahí? No a la carne. Para que vivamos conforme a qué? A la carne, hermanos. Usted tiene que aprender a no vivir conforme a la carne. Sigo leyendo. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice, hermano? Viviréis. Pastor, ¿cómo hago para vencer mi carne? Pastor, ¿cómo hago para no pecar? Porque es que yo siento que todos los días me desenfreno, hermano. El secreto está ahí, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Hermano, si usted quiere matar a su carne, tiene que darle dosis de Biblia diaria. Amén. Hermano, si usted quiere matar a su tentación constante, que es su carne, porque a su carne, hermano, escuche bien lo que le voy a decir, le gusta el pecado. Y a mi carne nos gusta el pecado. Y el apóstol le dice, mira, tú quieres aprender a vivir sin ser vencido por las tentaciones de la carne. Tienes que vivir por el Espíritu. Hermanos, si vivir por el Espíritu es leer la Biblia, orar, congregarse. Hermanos, pensar en todo lo que es digno, como dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Hermanos, es pasar tiempo con Dios. ¿Por qué, hermanos? Mira lo que dice el versículo 5 de Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 5, versículos anteriores. Dice,
Porque los que son de la carne, ¿qué dice, hermanos? Piensan en las cosas de la carne. Pastor, ¿cómo yo sé que no estoy siendo vencido por mi carne, hermanos? Porque todo su día es pensar en lo que le agrada a su carne. Hermanos, todo su día está lejos de cosas espirituales. Sigo leyendo el versículo 5. Pero los que son del Espíritu, ¿qué dice ahí? Versículo 5 dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermanos, cuando hablamos de ser espiritual o carnal, hay una línea en el medio que dice, bueno, si yo estoy teniendo una vida espiritual, yo voy a pensar en las cosas espirituales. ¿Cuáles son las cosas espirituales, hermanos? Tener tiempo en comunión con Dios, servirle al Señor, hermanos, venir a la iglesia, hablar con hermanos de cosas espirituales. Yo no sé qué habla usted con sus hermanos, pero dice la Biblia ahí que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lo que usted habla, hermanos, es lo que usted piensa. Yo quiero que usted sepa esto. No, pastor, yo soy espiritual, pero me gusta hablar del sexo opuesto. No, tienes un desvarío en tu vida tremendo, porque lo que tú piensas es lo que vas a hablar. No, pastor, yo no soy amante del dinero. De verdad, pastor, yo no me gusta el dinero, yo creo en el Señor, pero todos los días anda con una calculadora. 25 por 45, menos 46, 32, pagué a BCB, pero cobré en dólar monitor, el dólar monitor subió, me gané 3 centavos, perdí 4. Hermano, no se trata de que usted no sea buen administrador, ¿ok? Buen matemático, saque sus cuentas, pague a BCB, te compra monitor y se estoy ganando. No sé, hermanos, como usted quiera. Pero el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, hermano. ¿Muerte de qué? Una muerte espiritual, hermano. Mire, cuando hay alguien que está en una vida desenfrenada en su pecado, sea pecado de chisme, lujuria, hermanos, pueden ser pecados de amistades incorrectas, relaciones de noviazgos incorrectas, hermanos, puede ser estar conversando cosas incorrectas por estos medios, viendo pornografía, todo lo que pueda afectar su vida espiritual, hermanos, le va a llevar a una muerte espiritual. ¿Y sabes por qué las iglesias pierden miembros? No porque no les agrada el pastor, porque usted no está acá por el pastor, amén. Usted está acá por el Señor. ¿Sabe por qué los cristianos mueren, hermanos? Porque se ocupan en las cosas de su carne. Mire, cuando usted tenga problemas en la iglesia y a alguien le caiga mal, no se ocupe en las cosas de su carne, hermano. Ocúpese en las cosas espirituales. Porque dice el versículo 6 en la segunda parte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué dice? Es vida y paz. Hermanos, ¿cómo se siente usted cuando está bien con Dios? Hermano, es una paz tremenda. Y la puede entender alguien que es salvo. Si usted no es salvo, mi querido amigo que estás acá hoy, usted no puede gozar de esa paz si no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero si usted es salvo, ¿hay alguien salvo acá esta mañana? Usted tiene paz. Bueno, tengo la paz de Dios. Pero, hermanos, ¿cómo se siente un cristiano que está pecando? Hermano, eso es horrible, ¿ok? Usted siente que todo el mundo sabe lo que está haciendo. Y usted entra por esa puerta, hermano, usted siente que la gente lo ve, te vi. Hermanos, no sé si usted lo ha sentido, pero cuando hay alguien que se ocupa en las cosas del Espíritu, es alguien, hermanos, que vive en paz. Mire, usted puede estar donde esté. Usted puede estar en la Conchinchina, usted puede estar aquí en Maiquetía, usted puede estar donde esté, pero si usted vive por el Espíritu, usted va a vivir paz, con una paz tremenda. Mire, usted no le va a dar temor, hermanos, que lo vean en Maiquetía. Amén. A usted, hermanos, no le va a dar temor que revisen su teléfono. Amén. Uy, no, eso no me gustó. Vuelvo a decirlo. Si usted tiene una vida espiritual, hermanos, usted no le va a atormentar que alguien agarre su teléfono. Mira, hoy en día hay una tecnología tremenda que tiene clave para ingresar al teléfono, clave para meterse, para abrir las aplicaciones. Dentro de las aplicaciones hay una clave para abrir los WhatsApp. Usted se mete en WhatsApp y la clave de ese contacto tiene que ponerla para ver los mensajes, hermanos. No estoy en contra, pero un cristiano, hermanos, no tiene nada que ocultar acá si está en una vida espiritual. Mira, hermanos, cuando usted es espiritual, escuche bien, usted habla en paz. ¿Cómo es eso, pastor? Mire, usted puede estar hablando con alguien y se acerca al pastor y usted no se queda callado porque usted tiene una vida espiritual. Amén. Y mire, usted está hablando, y si está hablando mal de alguien, hermanos, háblelo en paz, por lo menos. Pero sabes, cuando un cristiano, hermanos, anda
Primero, su rostro cambia. Cuando hay alguien que se está dedicando a las cosas de la carne, su rostro cambia, ¿ok? Una vida en pecado se demuestra en su ser, hermanos, pero no vive en paz. Miren, hermanos, vive atormentado, vive perseguido, vive como si todo el mundo lo estuviese viendo. Hermanos, realmente no es que todo el mundo lo vea, es que Dios lo está viendo. Amén. Dice el versículo 7, ¿están conmigo ahí? ¿Ya me queda tiempo? Sí. Dice, por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice, hermano? Son enemistad contra la iglesia y el pastor. ¿Qué dice? Son enemistad contra Dios. Vamos a ver la próxima semana cuáles son esos designios. Bueno, sigo leyendo. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Y miren lo que dice a continuación, hermanos. Ni tampoco puede. Miren, hermanos, por más que usted quiera ser un hombre y una mujer espiritual, si usted está viviendo una vida llena de carnalidad, su ser no se puede sujetar a lo que es espiritual. No puede, hermano. Usted puede venir acá a la iglesia y puede sentarse, pero su vida interior está en contra de todo lo que escucha, porque la Biblia dice que aquel que está siendo o ha cedido a las tentaciones de la carne, dice el versículo, no puede sujetarse a la ley de Dios. Hermanos, porque el pecado de nuestra carne, escuche bien, es enemistad contra Dios. Mire, usted va a escuchar de este púlpito la separación del sexo opuesto. Y todos los que están acá, que son jóvenes, durante todo el año, hermanos, en algún momento escuchan eso. Amén, jóvenes. Mira, tienes que tener cuidado con el sexo opuesto. Ten cuidado con aquello. Queremos que te cases, pero ten cuidado con el sexo opuesto. Hermanos, cuando hay un joven que está en una vida carnal y no quiere separarse, hermanos, no puede, por más que su corazón lo desee, si no se acerca a Dios. Hermanos, no se trata de lo que a nosotros nos guste, se trata de lo que le agrade a Dios. Mira, no se trata de las reglas de la iglesia, se trata de los principios de la palabra de Dios, hermanos. No se trata de, yo no soy carnal para que me dejen como capitán de ruta. No, hermanos, usted no es carnal o yo no soy carnal por amor a Dios, hermano. Para que mi carne no se levante. Versículo 8 dice, y los que viven según la carne, ¿qué dice, hermanos? No pueden agradar a Dios. Y me voy a detener acá porque hay muchos servidores creyentes, hermanos, que están sirviendo al Señor. Mire, están haciendo muchas cosas en la casa de Dios. Pero cuando se dan la vuelta, hermanos, tienen una vida llena de carnalidad. Que su carne se ha levantado, la fuente de la tentación que es su carne, hermanos, lo ha destruido, lo ha mantenido en el piso, pero están sirviendo a Dios. ¿Ok? Están en el piso con pecado, pero son activos en la ruta, son activos en el ministerio infantil, son activos en la escuela dominical, son activos en muchos ministerios, hermanos. Pero yo quiero que usted examine más el que hace por el si a Dios le agrada lo que hago. Porque miren, yo puedo ser excelente maestro de escuela dominical y pararme, hermanos, y predicar y darle. Hermanos, pero si yo me doy la vuelta y tengo una vida llena de carnalidad, a ustedes les puede agradar, pero a Dios no le agrada mi servicio, porque dice el versículo 8, y los que viven según la carne, ¿qué dice, hermanos? No pueden agradar a Dios. Hermanos, y el versículo 10 dice, el 9, perdón, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y me encanta lo que dice acá, hermanos, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es una pregunta, hermanos, un examen personal. ¿Cómo está mi vida y mi carne? ¿Ok? La Biblia dice, hermanos, que no somos tentados de parte de Dios. Bueno, somos tentados, número uno, por nuestra ¿qué? Nuestra carne, hermanos, los designios de nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Pero, hermanos, cuando hablamos de nuestra carne, cuando decimos que no vivimos según nuestra carne, y el apóstol Pablo dice, aquellos que no viven conforme a la carne, es porque se supone, yo creo que lo dijo así como un tonito, ¿cómo se puede decir? Expectivo, por decirlo así, y dice, se supone que tú eres salvo. Se cree que somos salvos. Y el apóstol Pablo le dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hermano, yo quiero que usted examine el día de hoy cómo está su carne como fuente de tentación. ¿Sabe? No estoy diciendo que su carne no le va a tentar, porque dice el apóstol Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Mire, usted camina con una carne o caminamos con una carne llena de pecado, hermano. Que le gusta lo que hacía antes,
que le gustan las prácticas que tenía antes. Pero ahora que soy salvo, hermanos, sí, soy salvo, ¿hay aquí alguien salvo? Bueno, hermanos, yo voy a batallar para que mi carne no se levante. Pastor, a veces se me despierta tremendamente, yo, usted si supiera, a veces me quiero quedar hasta a golpe. Y bueno, hermano, a veces salen reflejos de nuestro antiguo hombre, ¿verdad? Si usted es peleón, mire usted, una vez, a veces a uno se le sale la carne, como dicen por ahí, ¿verdad? Con permiso de ese hermano, él me lo comentó a mí, ¿verdad? Pero después le pediré perdón si se molesta. Él me comenta y me dice, no, pastor, yo estaba haciendo una cola, todo lo demás, y me trataron mal. La persona me trató mal, un militar me trató mal. Y él me dice, ¿verdad? Y me dice, no, pastor, y yo me molesté y le dijo, vas a ver cuando salga. Hermano, y él me dice que después, y claro, no usó groserías, no dijo groserías, pero prácticamente amenazó al hombre y le dijo, cuando salga te espero, no sé qué más. Y él me cuenta y me dice, después yo me sentí mal y me da vergüenza ir a ver a ese hombre. Y hermanos, y es cierto, a veces nuestra carne se sale. A veces usted tiene un roce con alguien y su carne se levanta y le responde como su carne quiere, no como el espíritu manda. Y usted agarra y bueno, ¿qué le pasa a ella? Pues, hermana, si usted me dice algo, me lo dice en mi cara. No, hermano, responde espiritualmente. Pero, escuche bien, no se trata de que su carne a veces no se levante, no se trata de eso. Se trata, hermano, de que usted la mantenga en el piso. No, pastor, es que a veces, mire, y le soy sincero, a veces, bueno, ahora puedo decir, nosotros los pastores, el pastor y yo, a veces yo le digo, cuando el pastor dice, hay algunos que me provoca agarrar y lanzarlo al malecón, y es verdad, hermano. Miren, no le miento, a veces uno le provoca agarrar a algunos por ahí y lanzarlo para el malecón, pero esa es nuestra carne, y decimos, no, Señor, perdóname, vamos a cambiar. Y es normal que a veces su carne, hermano, provoque agarrar a la persona, como una vez vi, no sé si es la técnica, le enrollan el pelo y le dan contra el piso, no sé si es la técnica. Una vez alguien me dijo eso, tuvo que ser alguien que peleó porque yo no sabía la técnica. Y hermanos, y su carne se despierta. Y yo entiendo, hermanos, yo entiendo eso porque todos somos pecadores, amén. Y le advierto que en esta iglesia va a encontrar personas, o vamos a encontrar personas, que a veces nuestra carne va a estar despierta. Y me trató mal, y lo traté mal. Pero hermano, usted está acá con sus ojos puestos en Jesús, porque el versículo 10 dice, mire lo que dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, ¿qué dice, hermanos? Está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de justicia. Él abre aquí un paréntesis, él dice, pero si Cristo está en vosotros, y dice, yo sé que el cuerpo está muerto por el pecado, pero tu espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, examine, yo le animo, creo, ya se me acabó el tiempo, sí, se me acabó el tiempo, la otra semana continuamos, pero examine hoy cómo está su carne como fuente de tentación. Llega a su casa y no le pregunta a su esposo, no, es que tú eres, no, su esposo no es ni su esposa, párese al frente del espejo y haga un examen personal. ¿Qué me está proveyendo mi carne que me está haciendo pecar? Y usted se siente, oye, mi carne me está proveyendo lujuria. Y la próxima semana vamos a hablar de eso. Mi carne me está proveyendo discordia. No, pastor, no sé, de un tiempo para acá ando como peleón. ¿Hay aquí alguien que amaneció peleón? No levante la mano. Pero a veces el cristiano se vuelve peleón, hermano, y uno anda por ahí, uno anda molesto, porque me incluyo, a veces uno anda molesto. Mi esposa me dice a mí a veces, no me gusta mucho, pero bueno, ella me lo dice con mucho amor y cariño, me dice, suelta el látigo, Hitler. Hermano, y yo me quedo así, yo digo, está bien, voy a soltar el látigo. Hermano, porque a veces uno amanece peleón. ¿Cierto o falso? Uno amanece peleón y no, bueno, pero no se trata de que usted amanezca peleón, sino que usted, si sabe que amaneció peleón, usted se arrodille y le diga al Señor, Señor, ayúdame, porque amanecí peleón. Y en la primera discordia usted se da 4 cachetadas y se levanta y sigue. Porque dice la Biblia, hermanos, que el cuerpo, la verdad, está muerto. Mire, este cuerpo está lleno de pecados, se está deteriorando. Pero el espíritu que mora en nosotros es Dios mismo, hermano. Que pueda hacer de nuestros actos, actos de justicia, hermanos. Puede hacer con nosotros cosas diferentes. Por eso, llega a su casa el día de hoy y examine qué problemas le ha causado su carne. Mire, tal vez su carne le ha causado, hermanos, desprecio. Tal vez su carne, hermanos, le ha causado
malos actos, malas obras. Su carne le ha causado, hermanos, pecados de fornicación, ¿okay? Porque está ligado a la carne. Tal vez su carne, hermanos, le ha causado separación con personas. No, es que yo no le hablo porque es que me la hizo, me la paga. No, hermano, vaya al espejo y reconozca, tú estás muerto, es cierto, esta carne está controlada por el pecado, pero en mí mora el Espíritu Santo y yo voy a vivir guiado por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces yo le animo, en esta primera fuente de tentaciones, examine los designios de su carne. Porque la Biblia habla muy general de nuestros designios, y a veces los pastores, por eso uno no toca el que usted, bueno, no, el pastor no habló de mi pecado, quiere decir que no está mal. No, hermanos, usted se conoce, usted reconozca y examine los designios de su carne. Amén. La próxima semana continuamos ahí viendo las fuentes de tentación y vamos a continuar con el segundo punto, y vamos a hablar del mundo como fuente de tentación. Amén. Así que bueno, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y oramos. Señor Jesús, Padre, estamos delante de tu presencia, dándote las gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia. Padre, y quiero pedirte como iglesia que nos perdones, Señor, si hemos caminado de acuerdo a nuestra carne. Padre, si nuestra carne se ha levantado en algún momento, te pido que nos perdones, Señor, y ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que realmente te agrada a ti, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Glorifícate en el próximo servicio. Gracias por permitirnos estar acá en tu casa. Y te alabamos y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Quién recibe bendición? Amén. Estamos despedidos.